Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Como podéis ver, el entorno no es el habitual, pero bueno, estamos medio de vacaciones o con el calor que hace, pues no le apetece también estar más en otro entorno, ¿no? Un poco fuera del estudio, porque es importante también descansar para recargar. Y hoy aprovechamos este programa especial que hacemos fuera del plató. ¿Para qué? Para hablar de un congreso que tiene que estar en vuestro calendario sí o sí. Un congreso que se va a llevar a cabo en Lanzarote los días 12 y 13 de octubre, el Congreso Atlas Lanzarote, que no se llama Atlas de casualidad, sino sobre todo porque precisamente el 12 de octubre el cometa Atlas será el momento que tendrá de mayor visibilidad. De ahí también el nombre de este congreso, que lo que va a dar sobre todo son píldoras para el despertar espiritual. Despertar espiritual, obviamente crecimiento personal, sí, pero para tomar más conciencia de lo que somos realmente, ¿no? Y por qué no también hablar de en qué momento está el mundo y hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos un poco. Para ello, hoy vamos a hacer un programa especial en el que vamos a contar con varios invitados que son también ponentes del Congreso. Por una parte ya saludamos a quien ha impulsado el Congreso y lo está organizando, que es Sofía de Fructos de Urania Association, que ya está con nosotros. Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. Está bien. ¿Eso que tienes de fondo qué es? Porque tiene que ver, ¿no?, con el Congreso. ¿Qué tienes de fondo? Yo pinto y estoy en mi estudio de pintura. Entonces, una de mis obras de pintura. Pero bien, claro, bien, todo está relacionado, seguro. Pero veo el espacio, ¿no? El espacio, sí, el cosmos. Estoy metida. ¿Por qué es tan importante el cometa Atlas? Y hasta el punto de que le quería rendir un homenaje ese día en el Congreso. Bueno, el homenaje en sí ya está anterior a toda la noticia del cometa, ¿no? El cometa vino un poco también como apropiado para poder darle un nombre pues en homenaje y sobre todo en relación a lo que trata este congreso. O sea que ha venido un poco todo de la mano, ¿no? A modo de mensaje. Sí. Pero este cometa, ¿qué mensaje trae? ¿Por qué es tan importante? Pues, ¿qué mensaje trae este cometa? Eso lo mejor es que le preguntes a los astrólogos con los que estamos hoy. Bien. Porque yo soy organizadora y bueno, creo que esta parte mejor que ellos, que hoy tienes a tres. Y bueno, no sé si desde la física cuántica con Araceli podremos también desvelar algo, pero esta pregunta creo que es para ellos. Perfecto, pues vamos a hablar con uno de los astrólogos que también será protagonista de estas jornadas, de este congreso en Lanzarote. Nos acompaña José Alberto Millán. Él es astrólogo humanista. Lo conocéis, porque además también ha sido invitado en nuestro canal, que nos dio una entrevista que a mí personalmente pues me encantó. José Alberto, bienvenido a Alex Comunica. Alex y compañía, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues el cometa Atlas, si queréis que os diga la verdad, yo me enteré por ti, que nos iba a visitar sobre esos días. En la astrología no tenemos demasiado en cuenta los cometas, porque vienen una vez cada muchísimos años y no son, digamos, muy previsibles. Y desde hace unos 40 millones de años ninguno ha impactado con la Tierra, de manera que creo que podemos dormir tranquilos todavía. Lo que sí que va a ser importante de esas fechas es que estaremos en plena temporada de eclipses. Tendremos los eclipses en el eje Libra-Aries y si recordamos el año pasado justo estábamos Silvia y yo haciendo nuestro seminario en Barcelona cuando sucedió el eclipse y se inicia la guerra en Oriente Medio, Palestina, Israel y todo eso justamente coincidiendo con el eclipse que sucedió sobre el ascendente de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este eclipse imagino que va a ser también muy movido, ¿no? Porque va a corresponder con desarrollos en Medio Oriente y bueno, y vamos a estar justo en lo más, digamos, lo más profundo y lo más oscuro
de la campaña presidencial americana, que parece un auténtico culebrón y que nos da cada día sorpresas, porque vamos a estar ya con Plutón de vuelta en Capricornio, poniéndose directo de nuevo. O sea, va a ser un periodo súper interesante estas primeras semanas de octubre. Hablaremos de ello también con nuestros siguientes invitados. También nos acompaña hoy en Alex Comunica Silvia Neira. Ella también es astróloga y participará de este evento, de este congreso de Corat Atlas Lanzarote los días 12 y 13 de octubre. Silvia, bienvenida. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación también a participar de este espacio. Yo pensaba en Atlas y el cometa, ¿no? Independientemente de que no tengamos una interpretación astrológica, el imaginario popular respecto de estos eventos siempre nos impacta psicológicamente, ¿no? Y a nivel colectivo. Siempre esperamos que venga, no sé, algún alien a rescatarnos de otra galaxia o algo por el estilo, o que nos salve o que nos destruya finalmente, ¿no? Siempre hay algo en el colectivo que está agitado frente a estos eventos, independientemente de que no tengamos una interpretación concreta. Así que me parece interesante también, ¿no?, el evento respecto de Atlas. Gracias, Silvia. Está claro que el evento no se puede hacer en el mejor momento. Es el mejor momento precisamente para hacer ese tipo de evento. También nos acompaña, por otra parte, Enzo de Paola. Enzo de Paola es psicólogo, astrólogo y constelador familiar. Enzo, bienvenido. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, y feliz tarde para todos los asistentes de esta sala. Gracias a ti, Sofía, por la iniciativa. De verdad que es maravilloso contar con personas como tú, ahora del lado de Canarias, correspondiente con esta organización, ¿no? Con este congreso. Pues para mí, Alex, cuando hablamos de Atlas, yo tampoco estaba muy al tanto de la visita del cometa en esas fechas, pero sí lo asocio con la parte mitológica. Para mí es muy importante la representación mitológica del nombre Atlas para este evento y lo relacionado con el esfuerzo, con la fortaleza y también con el conocimiento, ¿no? Entonces, va a ser un congreso que no solamente tocará temas astrológicos, sino también otras temáticas de la conciencia, de lo que es la energía universal, y esto ayuda a integrar, ¿no? A integrar materias, a integrar distintas alternativas, y no solamente focalizar un congreso siempre hacia un área, sino que abre, ¿no?, las posibilidades de diversas disciplinas que se integren en un mismo evento, ¿no? En un congreso como el que está organizando Sofía de Frutos. Y también nos acompaña en esta tertulia otra de las ponentes que nos encontraremos también en este congreso, que es Araceli Venegas. Ella es fundadora y CEO de Cureca, experta en tecnologías cuánticas. Araceli, bienvenida. Hola a todos. Bueno, primero agradecerte, Sofía, la invitación. Ya sabéis que yo soy un poco, bueno, una intrusa, ¿no? De alguna manera, yo vengo de otro campo y, bueno, yo lo que entiendo es que aquí os voy a contar un poquito lo que viene con la era de las tecnologías cuánticas. Viene una revolución que va a ser una revolución a todos los niveles, va a ser a todos los niveles de negocio, social. Seguro que habéis oído hablar de la inteligencia artificial. Bueno, pues las tecnologías cuánticas van a venir después y va a ser algo totalmente disruptivo. Entonces, ¿cómo preparamos a la sociedad para ese cambio? ¿Cómo nos preparamos para lo desconocido? ¿Y cuál es el papel del ser humano en todo esto? Yo creo que va a ser, bueno, el principio de una conversación muy interesante. Así que de nuevo agradeceros esta oportunidad. Muy bien. Pues ya hechas las presentaciones, Sofía, si quieres, preséntanos uno por uno a los invitados, cuéntanos un poco la conferencia, en qué versará cada conferencia, y así abrimos la tertulia. Sí, bueno, el Congreso lleva por título Transitando una nueva humanidad, ¿no? Entonces, esta conjunción de personas que hemos proyectado para este Congreso, pues evidentemente todos llevan una dirección que va en esa necesidad de comprender en qué tiempos estamos y también de aportar no solo conocimientos, sino algunas herramientas y entre todos ir desvelando dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, ¿no? Es por eso que está incluida la física cuántica, porque son tiempos donde necesitamos comprender en este área también
por supuesto, la astrología, con José Millán, Silvia Neira, Enzo de Paola, están también Alanius Cara y Leonardo Díaz y Lucía Caprarulo, que estarán próximamente en otra entrevista. Tenemos también incluida el área de la salud, porque es fundamental que todos también nos direccionemos hacia un bienestar en el que la salud es imprescindible abordarla, y en este caso pues estás tú, Alex, para compartir con nosotros una ponencia sobre el Renacimiento. Y tenemos también en este congreso bueno, pues la aparición que nos trae la revelación de los tiempos en los que estamos y el futuro de la humanidad, ¿no? Que es José Luis Parise. Entonces creo que es un congreso muy completo, donde todas las áreas, por supuesto, aportan y direccionan sobre todo hacia esta nueva humanidad. Y cerramos también el congreso con una nota de humor que creo que es necesario para, bueno, relajar el cerebro, disfrutar, y es la actuación de Fede Cirulnik, que bueno, pienso que para la astrología el incluir también bueno, el humor y también rescatar a este público que, siendo tan popular la astrología, está muy diversificada, pues darles un contenido serio, fundamental y accesible a entender la astrología desde una seriedad. Por esto está esta mezcla también del humor y de la seriedad, que no tienen por qué ir separadas, ¿no? Pienso que cada uno puede hablar sobre su ponencia, que lo va a hacer mucho mejor que yo, con su título y demás, si les parece. Me parece una idea estupenda. Empezamos, si quieres, por José Millán. José, cuéntanos de qué va a ir tu conferencia, qué podemos esperar. Bueno, le iba a decir a Sofía que realmente no necesitamos un cómico que de alguna manera mi intervención yo creo que va a ser lo suficientemente surrealista, ¿no?, para competir con el cómico. Se llama Naturaleza, Libre Albedrío y Astrología. Porque es un tema que me viene dando vueltas desde hace mucho tiempo, es un tema que estudio desde el ángulo de la astrología, por supuesto, también desde la física, desde la neurología, que sigo desde muchos ángulos diferentes, ¿no? Y finalmente, como de costumbre, me he dado cuenta que el mejor ángulo de ataque es la astrología, porque es el más holístico, es el más simbólico, es el más abstracto, es el más poderoso, de algún modo, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es desmontar el mito del libre albedrío. Y claro, esto puede producir un cierto desencanto, pero voy a ofreceros algo mucho mejor que el libre albedrío, pero esto lo revelaré durante mi conferencia. Básicamente es a partir de la astrología, pero también con pinceladas desde la física cuántica, el superdeterminismo, desde todas las teorías neurológicas, también deterministas, de desmontar digamos, toda la falacia que hay en torno al libre albedrío o en torno al determinismo, darnos cuenta que es un falso debate, y la astrología nos puede ayudar mucho a esto, y construir algo que es mucho más potente, que es mucho más enriquecedor que el libre albedrío. Sí, porque, José Alberto, siempre se tiene esta duda con la astrología, ¿no? Es decir, una carta astral, por ejemplo, se cumple porque hay una influencia directa de los astros o porque la persona, al saber lo que pone en la carta astral, se autosugestiona para poder crear ese futuro, ¿no? Entonces, aquí vamos a la pregunta, ¿existe o no existe el futuro? ¿Nos marcan o no nos marcan los astros? Yo creo que siempre es un punto muy interesante que abordaremos también en este congreso. Enzo de Paola, cuéntanos de qué va a ir tu conferencia. Bueno, Alex, yo tengo muchísimos años ya especializándome en el campo astrogenealógico, ¿no? Entonces, voy a enfocarla siempre tocando la temática sistémica, cómo se ha ido introduciendo en las últimas décadas el campo sistémico relacionado con la astrología, ¿no? Y las investigaciones que he venido haciendo con muchísimos casos, te diría miles de casos que ya dan comprobación de varios resultados que se pueden ver en la carta. Entonces, es combinarlo también con la esencia, ¿no?, que tiene este congreso,
de hacer conciencia, ¿verdad? De concientizar cómo hay herramientas, cómo se pueden observar diversas herramientas que nos puede aportar el mapa natal, no solamente desde una interpretación tradicional, no solamente lo que puede ser la parte predictiva, sino también es hablar de la parte de los procesos humanos a través también de todo lo que se ha podido heredar sistémicamente y cómo se puede mirar o abordar desde nuestros mapas o cartas natales. No sé. Gracias, Enzo. Silvia, ¿de qué versará tu conferencia? Cuéntanos. Bueno, mi idea era abordar los nuevos paradigmas vinculares desde la astrología, digamos. Desde la astrología podemos ver distintos patrones de circulación de la energía y vemos también, ligado a lo que dijo tanto José Alberto como Enzo, que en esta era de transición hay un reposicionamiento respecto de cómo nos vinculamos, ¿sí? Y eso también lo podemos abordar desde la astrología, ¿sí? Salir de las posiciones habituales, ya lo que podemos decir Marte-Venus respecto de lo femenino y lo masculino, hay que abordarlo de una nueva manera, ¿no? Con toda la movilización respecto de la identificación, respecto de la sexualidad y demás. Así que va un poco respecto de un nuevo abordaje en relación a paradigmas vinculares. Gracias, Silvia. Araceli, ¿y de qué nos hablarás tú esos días 12 y 13 de octubre? Pues yo os voy a contar qué es lo que viene con las tecnologías cuánticas, qué es eso de la escala cuántica y lo que han hecho los científicos en los últimos años, en las últimas décadas, que va a suponer un cambio totalmente disruptivo en la sociedad y en los negocios. ¿Qué es esa tecnología? ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, ¿y cuál es el papel del ser humano? ¿Qué va a significar para todos nosotros esa nueva era que viene, que va a ser la era cuántica? ¿Cómo prepararnos para ella? Sí, lo que sí parece eso, ¿no? Que hay una apertura o que viene una nueva era. Una nueva era. Obviamente los astros influyen. Esto recuerdo la entrevista que hablamos con José Alberto Millán acerca de su último libro. Hablábamos de cómo en algunos eventos que han sido importantes en el transcurso de la humanidad, se producen unas alineaciones que se repiten, ¿no? Por lo tanto, esto no se puede tomar a broma. Está claro que los astros influyen en nuestra vida y también a nivel macropolítico, macroeconómico. Por ejemplo, la gran noticia de estos días, ¿no? Ya que tendrán lugar también cerca de las fechas del Congreso las elecciones americanas, que son importantes, las elecciones de Estados Unidos, nos afectan a todo el mundo, ¿no? Siempre dice que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo coge un resfriado. Entonces, es importante también tener la mirada puesta ahí, ¿no? Noticia del día, Joe Biden se retira de la carrera presidencial y en su lugar pues, ha nombrado a Kamala Harris, que es la vicepresidenta, ¿no? Claro, yo no sé si esto puede marcar también un inicio, un cambio. Por ejemplo, ¿no? Que por primera vez llegue una mujer a la presidencia de los Estados Unidos. Eso puede marcar también, puede ser sintomático de esta nueva era a la que nos encaminamos. Quien quiera responder, quien quiera abrir. A mí me parece que es súper interesante eso, ¿no? Hablando de mujeres, ¿no? Porque justamente que aparezca una mujer, independientemente del partido que sea, me parece muy interesante respecto del poder ligado a la naturaleza de lo femenino, ¿no? Más allá de que obviamente para estar en esa posición hay que tener un lado masculino muy contundente, me parece que es significativo el papel de lo femenino a nivel planetario, ¿no? Me parece que es simbólico. No, eso, digamos, pensando un poco en los nuevos paradigmas vinculares y la interacción entre la necesidad de estar más en contacto con otros órdenes de la realidad que están ligados a lo receptivo, a tener en cuenta lo humano. Bueno, nada, eso me parecía muy, muy significativo que fuera una mujer particularmente. ¿Qué más quiere comentar esta noticia, lo que puede suponer, ¿no? De cambio en el mundo? Bueno, es interesante. Hacía esta reflexión ayer con mi esposa, ¿no? Cuando vimos que Biden se retiraba de la carrera, que nominaba de alguna manera, recomendaba a
Harris, como Kamala Harris, que cuando entró Plutón en Capricornio fue casi sincrónica la elección de Obama, que es el primer presidente afroamericano, ¿no? Y comentamos que quizás con ya la despedida final de Plutón de Capricornio, que va a tener lugar exactamente durante esas semanas, pudiéramos tener otra, digamos, no solamente una mujer, sino también mestiza en la presidencia, ¿no? De todas maneras, gane quien gane, no lo veo tan claro, pero gane quien gane, Estados Unidos entra en una época increíblemente turbulenta. Se va a repetir la misma alineación de planetas que tuvo lugar durante su guerra civil a partir del 2026, prácticamente hasta el 2028, 2029. Entonces, bueno, se sabe que cada vez que Urano, hay un retorno de Urano en la carta de Estados Unidos, entra en guerra, y si además está Neptuno en Aries, es una guerra civil, que es lo que sucedió durante su guerra civil, ¿no? Entonces, y es lo que vamos a tener a partir del año 2026, hasta el 2028, 29, etcétera. O sea que Estados Unidos va a vivir una época increíblemente turbulenta, gane quien gane. Hay dos escenarios, pero ninguno de ellos va a ser sencillo. Alex, quería comentar algo precisamente hablando de sincronicidades. Ayer en la tarde yo estaba haciendo unos análisis de unos mapas. Estaba viendo precisamente el mapa de María Corina Machado, ¿no? Por la situación que está presentando Venezuela, ahora que se enfrenta a unas nuevas elecciones el día 28 de julio, ¿no? Y viendo también el mapa de Venezuela, viendo mapas de los candidatos, en fin, una serie de cosas. Y precisamente de eso que te llama, siempre te lleva a ver otros mapas, ¿no? Haciendo configuraciones, haciendo combinaciones o asociaciones. Veo el mapa de Trump, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿qué pasaba en los eventos de la semana anterior, en ese intento de atentado que tuvo, ¿no? Y viendo una posición planetaria muy interesante de Marte haciendo cuadratura a su Marte, Urano haciendo cuadratura a Marte, y resulta que para el 5 de noviembre Trump tiene a Júpiter ya muy, muy cercano, pero casi prácticamente haciendo una conjunción con su Sol natal. Esto da a entender que bueno, tiene cierta ventaja, ¿no? Y no había pasado, todavía no estaba la noticia de lo de Biden, ¿no? De la retirada. Vuelvo a ver el mapa de Biden y yo digo, uy, este señor no llega, no va a llegar a esas elecciones. Y bueno, sorpresivamente a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche de acá, recibiendo esa noticia, ¿no? Esa información. Pero en realidad yo también me uno a lo que comentaba José Millán. Vienen tiempos bastante turbulentos para los Estados Unidos. Va a ser un proceso bastante complejo, ¿no? Sobre todo por ese cambio a nivel generacional y social que implica el movimiento de Plutón al signo Acuario. Es interesante esto que ha comentado tanto José Alberto como Enzo. Ya vivimos con Trump, cuando perdió las elecciones, que él acusó, bueno, dijo directamente que eran elecciones fraudulentas, ¿no? Que habían salido votos de no sé dónde a favor del Partido Demócrata, y eso provocó un asalto a la Casa Blanca. Entonces, es posible que estas elecciones las vuelva a perder Trump en favor de Kamala Harris, que parece que va a ser la candidata. Se puede liar aún más parda, ¿no? O más gorda. ¿Sí? Ya no solo un asalto a la Casa Blanca, puede ser peor aún. Sí, yo lo tengo muy claro. Si por un azar ganase Kamala Harris, que es difícil porque el sistema electoral americano favorece a los estados menos poblados, que son los menos desarrollados, que son los que votan conservador, republicano. Daos cuenta que Hillary Clinton perdió las elecciones frente a Trump con 3 millones de votos de ventaja sobre él. Entonces es muy difícil para los demócratas ganar. Tienen que sacar mucha ventaja y están en una situación muy difícil. Efectivamente, como ha dicho Enzo,
Júpiter estará transitando sobre el Sol de Trump, pero también sobre el ascendente y el nodo norte de Kamala Harris. Kamala Harris tiene un hándicap importante y es que ella tiene Saturno al final de Acuario, sobre la luna de Estados Unidos. Y esto explica un poco su poca popularidad. Ella es vista como alguien frío, como alguien distante, no es alguien sexy, no es alguien que incita a la intimidad, ¿no? Entonces ahí ella tiene un hándicap importante a este nivel, ¿no? Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que si por A o por B ganasen los demócratas, Trump no va a aceptar esto y va a haber un conato de guerra civil. Va a haber algo muy parecido a la guerra civil. Daos cuenta que en Estados Unidos hay decenas de millones de personas armadas, muchas de ellas organizadas en milicias de extrema derecha, y que si pierden estas elecciones, yo pienso que no, esta vez no se van a quedar en casa tranquilamente. Es decir, que gane quien gane, como decía mi anterior jefe cuando yo trabajaba hace muchos años, la orina del enfermo tiene mala color. Gane quien gane, si ganan los demócratas, los republicanos van a intentar un golpe de Estado de una u otra manera, y si ganan los republicanos vamos a tener un Estado autoritario, digamos, que se aproximará bastante al fascismo. Si no, ahí tenéis el famoso proyecto 2025, que es básicamente una hoja de ruta hacia un Estado totalitario en Estados Unidos que está fabricando todo el lobby conservador para Trump. Trump y Biden Vaya no tiempos. son muy sexys tampoco, ¿eh? No son nada sexys tampoco. No. Eso llama mucho la atención, ¿no? Que en un país tan grande como Estados Unidos, con gente tan brillante, tengan esos candidatos. Extraña mucho. Bueno, quizás son los candidatos que conviene más al establishment o al sistema o las corporaciones, porque ya sabemos que quien gobierna realmente nunca es el presidente, sino los que están por encima o les han pagado la carrera presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Araceli, teniendo en cuenta tu punto de vista, que hablas de esta nueva era, ¿no? Marcado por lo cuántico, física cuántica, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú precisamente estos cambios a nivel político que se dibujan, los tiempos que vienen? ¿Cómo lo percibes tú? Difícil, porque esta nueva revolución cuántica se basa en la financiación pública, sobre todo, que depende de que los países pues, tengan una mente abierta, o que piensen en innovación, que piensen en lo que va a venir. Y bueno, hasta ahora la verdad es que en Estados Unidos casi todos los presidentes que hemos tenido en las últimas etapas sí que han apoyado, pero un cambio presidencial significa un cambio de ideología y a lo mejor no ven el poner la financiación para esto que va a llegar en el futuro tan importante o más importante. Entonces, esa incertidumbre en Estados Unidos va a repercutir en lo que pasa en todo el mundo a nivel del avance de esta nueva tecnología. Estados Unidos también ha cerrado mucho a decir lo que se hace aquí no se puede exportar. Ha habido en las últimas semanas, a nivel europeo, se han cerrado muchas puertas, digamos, de exportación de una tecnología que todavía ni está hecha, pero se ha dicho si se hace no se puede exportar. Hay mucho movimiento geopolítico y, por supuesto, China, que es el gran, digamos, el gran agujero negro. No se sabe qué pasa allí, pero no puede entrar nada de lo que pasa en China, ni sale ni entra. Entonces, es muy importante a ver qué pasa en Estados Unidos porque va a influenciar en todo el ecosistema y eso significa que va a influenciar en lo que va a pasar en la tecnología. A lo mejor en vez de 2 años puede tardar 5, a lo mejor en vez de 5 puede tardar 20. Es muy importante las vinculaciones en este caso. Hablas de esa, Araceli, nueva tecnología. ¿Cuáles son las señas de esa nueva tecnología? ¿Cómo nos va a marcar esa nueva tecnología? ¿Qué aplicaciones tendrá? Pues en todos los sectores. Yo creo que hoy en día mucha gente solo ha oído hablar de la computación cuántica porque bueno, un ordenador, yo creo que todo el mundo entiende lo que es un ordenador, pues imaginaros un ordenador que tiene un poder computacional enorme. Problemas que hoy en día no se podrían ni pensar que se podrían a lo mejor resolver porque la cantidad de poder computacional que se requiere un ordenador cuántico lo puede hacer. Son muchísimas las oportunidades a nivel de la computación cuántica, también los riesgos. La criptografía hoy en día se basa en un algoritmo, en una operación matemática que los ordenadores no pueden resolver. Un ordenador cuántico lo va a poder resolver. Eso significa que todos los datos que tenemos, todo lo que creemos ahora mismo que es seguro,
las transacciones bancarias, etcétera, están en riesgo. Pero la solución va a ser la comunicación cuántica. Sabemos cuál es el problema, pero sabemos cuál es la solución. Entonces, las implicaciones son enormes. Y en cuestión de casos de uso, en cuestión de aplicaciones, en cualquier sector, desde el sector de construcción, el minero, la banca, la farma, imaginaros poder desarrollar una vacuna muchísimo más rápida que lo que se tardó para el COVID, pues toda esa repercusión a nivel de la sociedad es muy, muy importante. Y una de las grandes preguntas que se tiene es, ¿quién va a poder tener acceso a esa tecnología? ¿Va a ser solo el país que lo desarrolle? ¿Va a poder estar ahí para que todo el mundo tenga acceso? ¿Va a ser a través de la nube y esté donde esté se pueda tener acceso? Yo he estado desde el 2018 muy involucrada en todo lo que son las implicaciones éticas y bueno, a nivel de responsabilidad humana en las tecnologías cuánticas, y yo creo que esto también es muy interesante para este congreso. Está claro, ¿no?, que el gobierno, ¿no?, el país que se haga con esta tecnología o que sea el primero, pues dominará la economía mundial, ¿no? Será el país hegemónico en la economía mundial. Pero a nivel particular, ¿no?, ¿las personas ya tenemos acceso a esta tecnología? ¿O podemos tener acceso a esta tecnología cuántica o no? Las personas tenemos acceso a poder jugar con esa tecnología, que yo encantada en el congreso de enseñaros un poquito cómo se podría hacer eso. Pero la tecnología no está todavía ahí, no está lista. No podemos pensar ahora mismo en que en nuestro ordenador, en nuestro teléfono móvil vayamos a tener un ordenador cuántico. Eso es lo que creemos ahora. Pero imaginaros que estamos como en los 50 o en los 60 del siglo pasado. Nadie se imaginaba que íbamos a tener un ordenador en el bolsillo. Pues estamos ahí en la era cuántica. Entonces, las implicaciones a nivel del ser humano, a nivel individual, yo creo que no somos capaces de percibirlos ahora. Hay demasiados, lo que se llaman unknowns, ¿no? Y es más, son ahora mismo intentar entender las implicaciones a nivel tanto de gobierno como de empresa, cuáles son esas aplicaciones, esos casos de uso. A nivel individual creo que es un paso después, pero por eso tener ya esos principios éticos que hemos creado en el Foro Económico Mundial y cosas así que se han ido haciendo son muy, muy importantes. Pero bueno, encantada de hablar un poquito más, seguro que se nos ocurren cositas. Araceli, en tu conferencia precisamente en este congreso que tendrá lugar los días, recordad, a 12 y 13 de octubre en Lanzarote, el Congreso Atlas Lanzarote, tú vas a proponer incluso juegos, ¿no?, para que las personas que vayan a esa conferencia, que también la veo online, porque recordad que es presencial online, también lo puedes seguir desde casa cómodamente, si no os podéis desplazar hasta allí. ¿Qué juegos vas a proponer? O avánzanos algo. O proponos a nosotros un juego, ya que estamos aquí. Pues os voy a enseñar el concepto más básico de la computación cuántica, que es el bit cuántico, que seguro que habéis oído hablar del bit de información en un ordenador, o es 0 o es 1. Pues en la escala cuántica, como los fenómenos que pasan a esa escala de la física son diferentes de los que pasan a la escala macroscópica, tenemos el fenómeno de superposición, que significa que la probabilidad es que esté o más cerca del 0 o más cerca del 1, pero no se sabe dónde está. Lo que mucha gente erróneamente dice está en 2 sitios a la vez, realmente no está en 2 sitios a la vez, está en un sitio que es una nube de probabilidad, y hasta que no se mide, no se sabe dónde está, pues os voy a enseñar este concepto de alguna manera mucho más palpable para que podáis entender cómo ese poder computacional de la computación cuántica es realmente tan grande en comparación con lo que tenemos ahora clásicamente. Bueno. Supongo que el ChatGPT de inteligencia artificial tiene algo que ver, ¿no? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver con esto? No me mezclen, no. No mezclemos cosas. Vale. No, pero sí que la gran pregunta que nos estamos haciendo todos los que estamos en la revolución cuántica y hablando con la gente que viene de inteligencia artificial es ¿qué va a significar uno con la otra? La inteligencia artificial maneja datos y con esos datos te da una respuesta. Cuanto más datos, cuanto más respuestas te dan, más datos va a tener, así funciona. Eso es la inteligencia artificial. Ahora, pongo un poder computacional muy grande, eso explota. Eso no se sabe realmente lo que puede significar. Y hoy en día hay muchísima gente que está empezando a planteárselo. No sabemos, no tenemos respuesta de qué va a significar tener un ChatGPT, digamos, que pueda tener acceso a un ordenador cuántico. ¿Qué significa tener esas dos tecnologías? Imaginaros la disrupción que tenemos ya ahora con el ChatGPT, pues vamos a meterle muchísimo más con lo que viene. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Sofía, perdona que te había interrumpido, querías decir algo. No, tranquilo, tranquilo. Digo que Araceli abre el congreso. La primera ponencia es de Araceli, porque creo que es la que nos va a meter directos en lo que después vamos a abordar, ¿no? También hacer un recorrido a través de todos ellos y finalizamos el congreso con José Luis Parise, que no está lejos de la física cuántica, lo que transmite José Luis Parise, pero lo explica desde otro área, ¿no? Entonces está todo ahí comprendido. Qué bueno. Bueno, por cierto, que yo no he dicho de qué va a ir mi conferencia, que también, ya como estaré ponente, voy a explicarlo así resumidamente. Se llama Renacimiento. Renacimiento es un progreso de crecimiento personal, dura 9 meses, donde se trabajan los arquetipos del padre, de la madre, el niño interior, la mentira personal, nuestro sistema de creencias. Uno se da cuenta, es consciente de que las creencias que tenemos, pensamientos, no son nuestros, sino heredados, ya sea de la familia o de los condicionamientos sociales. Entonces, obviamente, un progreso de 9 meses resumido en una conferencia, no podemos hacerlo todo lo que se hace en 9 meses, pero sí que haremos juegos, yo también plantearé juegos, dinámicas, para empezar a experimentar que podemos ser otro ser y para hacernos conscientes realmente de que el observador crea su realidad, que no solo es una frase bonita para hacer un post en Instagram, sino que es una gran verdad, ¿no? El observador observa la realidad y al observarla la cambia. Esto hay un documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, que seguramente habréis visto todos, cómo se ve que solo el observador, al observar las partículas, el haz de partículas controlado que se produce en un laboratorio, se percibe como las partículas tienen un funcionamiento diferente, toman una dirección distinta, que es el observador simplemente no está observando, ¿no? Con lo cual, claro, aquí se abre pues muchas aplicaciones, hasta qué punto creer es crear, si realmente eso es así. Y aquí entramos en lo de la astrología que decíamos antes, ¿no? Lo del determinismo, el libre albedrío. Existe un destino, existe un futuro, quizá a nivel macroeconómico, macropolítico sí, quizá a nivel micro no tanto, donde la persona tiene capacidad para crear su propia realidad con independencia de lo que digan los astros, o los astros es una energía, una tendencia y la persona puede saber cómo navegar, cómo orientarse en su vida, que yo creo que es uno de los melones que se van a ver en este congreso que es realmente fascinante, ¿no? Porque esa pregunta, ¿no? Esa pregunta típica de ¿existe o no existe el destino? ¿Uno crea su propio destino? Pues quizá la respuesta no es tanto blanco o negro, ¿no? Siempre es la respuesta a veces certera y dando por sentado que no existen verdades absolutas, sabemos que no todo es A o B, que todo se mueve en una escala de grises, ¿no? Entonces, quizás sí que podemos decir que existe un libre albedrío, al igual que también podemos decir que existe un destino o un futuro al que nos vamos acercando, ¿no? Si no hacemos cambios. José, que tú y yo hablamos de esto mucho en la entrevista que hicimos. ¿Existe o no existe el destino? Existe el destino a nivel arquetípico, a nivel de los hechos finos, puntuales, ya no, sí existe. Es decir, hay un paralelo muy tentador entre la mecánica cuántica, la física cuántica y la astrología. En la física cuántica se habla de lo que es el proceso de medida, la medida. Cuando algo se mide, entonces esa partícula que está en un espacio probabilístico, pues ya colapsa, su función de onda colapsa y decimos, pues era 0 o era 1, tenía el spin negativo, el spin positivo, y eso es lo que se llama el colapso, es la medida, cuando uno mide algo, ¿no? Y cuando uno mira una carta natal, de alguna manera lo que hace es colapsarla. También es un fenómeno de decir, bueno, vamos a ver no qué es lo que va a suceder, sino qué es lo que ha sucedido hasta ahora, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es ponernos intensamente en el aquí y en el ahora. Entonces, de esto hablaré durante mi conferencia, porque al final todo se resume en que todo este tema del libre albedrío, uno puede sospechar que si desde hace miles de años llevamos discutiéndolo sin haber hallado una solución es porque la pregunta está mal planteada. Esto los científicos lo sabemos muy bien, que cuando una pregunta no tiene respuesta es porque está mal planteada. Entonces, yo trataré de desenmascarar por qué está mal planteada e ir hacia un concepto que es mucho más liberador que el del libre albedrío, que finalmente es un concepto egoico, es una pura infatuación egoica. Luego explicaré qué es el libre albedrío para cada planeta tiene su libre albedrío, ¿no? Pero hay algo que está mucho más allá de todo esto, que es el vivir en el aquí y en el ahora.
fundamentalmente, ¿no? Y el vivir en aquí y en la ahora es algo que es muy físico, es muy cuántico, si queréis, es la realidad de un fotón, si tuviera conciencia, y yo creo que tiene de alguna manera un tipo de conciencia, un fotón se mueve a la velocidad de la luz. Como se mueve a la velocidad de la luz, no puede tener masa, no puede tener tiempo, el tiempo se detiene a la velocidad de la luz, y como no hay tiempo, tampoco hay espacio, porque no hay manera de medir el espacio. Es decir, el fotón solo vive en el aquí y en el ahora. Y es curioso, ¿no? Porque en un momento en la historia del universo solo había fotones, solo había luz, de algún modo, y a partir de ahí hemos ido complicando la cosa, ¿no? Y hay que volver un poco al aquí y a la ahora, a la realidad del fotón. Porque nuestra libertad, nuestra conciencia es finalmente el agregado de la conciencia de muchos fotones. ¿Qué más? Sí, Silvia, adelante. Sí, me parecía muy interesante todo lo que dicen, si bien mi perspectiva no es de ninguna manera científica, pensaba en lo que son los fotones y nuestro cuerpo, que es una masa que tiene una inercia. Y desde esa inercia, que está muy poco fotónica, tenemos una influencia arquetípica, tenemos una influencia de lo que es la memoria de la humanidad en relación a cómo vivimos nuestra energía. Y de esa manera no nos dejamos atravesar fácilmente por la luz. Por lo tanto, creamos un destino, ¿sí? El destino desde una perspectiva de la astrología humanística no tiene más que ver que con aquellas partes nuestras con las que no nos identificamos, ¿no? Entonces creamos una realidad que está ligada justamente a una parte de nosotros mismos con las que no podemos identificarnos. ¿Por qué? Porque no nos podemos dejar atravesar por lo vibratorio, por esta inercia que tiene justamente en nuestro cuerpo. Tenemos una masa, ¿no? Y esta masa está ligada a una memoria, y esa memoria tiene que ver justamente con la historia y con la cantidad de acumulación en lo humano respecto de cómo hemos vivido nuestra energía, ¿no? Quería agregar el punto de la masa y la inercia. Enzo. Alex, sí, agregando un poquito. Mira, según lo que yo he estado siempre observando e investigando, yo parto mucho desde el campo psicológico clínico. La psicología clínica no le da fe absoluta a lo científico y tampoco a lo místico, ¿no? O sea, hay partes y partes, ¿no? Porque tampoco todas las respuestas las tiene la ciencia. Sería también muy narcisista creer eso, ¿no? Que la ciencia te va a dar todas las respuestas, porque si no ya las tuviéramos, ¿cierto? Y considero que, por un lado, hay un destino individual. Ese destino individual tú eliges. Hay elecciones que puedes realizar. Hay un destino ya más colectivo, ¿no? Ya no depende solo de ti, depende de una serie de factores, ¿no? Hay una serie de elementos ya macros que se van a unificar y que pueden generar un resultado. Y posteriormente también hay un destino familiar, ¿no? Hay un destino familiar que todos tenemos. Neira comentaba lo de las memorias, totalmente, ¿no? Hay un campo mórfico, hay unas memorias que se repiten. Jung hablaba mucho, Jung daba una definición del destino cuando estábamos inmersos en las repeticiones de los hechos y cuando no terminábamos tampoco de tomar o de aceptar, ¿no? lo que era. Cuando estamos negando continuamente, cuando no aceptamos, estamos inmersos en una posibilidad de repeticiones y eso puede crear lo que mucha gente dice o llama destino, ¿no? Lo que es el campo inconsciente incluso. Todo lo que viene o proviene del inconsciente, lo que no vemos, eso puede considerarse como un tema o como un adjetivo, ¿no? de destino. Has dicho algo, Enzo, muy interesante, lo que no vemos, ¿eh? Lo que no vemos. Hombre, dicen que el universo realmente es todo vacío, con un porcentaje mayoritario vacío, ¿no? Decía José Alberto Millán, es que el fotón tiene consciencia, o podría tener consciencia. Ese vacío parece que también tiene consciencia, ¿no? Claro, lo que las tradiciones espirituales o religiones han llamado Dios, pues quizás es eso que llamamos Dios, ¿no? La conciencia, esa conciencia que todo lo envuelve.
Y ahí quizá pues explique los fenómenos de la conciencia, que ahora está apasionando a buena parte de la ciencia, al menos de la ciencia más moderna, la ciencia que se hace preguntas, la ciencia que no niega, la ciencia que no es negacionista. Y me refiero pues a fenómenos como el de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué no la regresión a vidas pasadas? Remisiones espontáneas de la enfermedad. O sea, cosas que pasan, que no se pueden negar, que aún quizá científicamente no se han podido explicar, pero que no quiere decir que no exista, ¿no? Aunque la ciencia no lo pueda explicar. Y cuando hablo de fenómenos de conciencia, aquí podríamos extenderlo un poquito más a personas que aseguran haber sido abducidas, a personas que aseguran haber visto a la Virgen María, o personas que han tenido contactos mediúmnicos, ¿no?, con seres difuntos. Claro, la conciencia es un fenómeno muy amplio, que es algo que también se va a abordar en este congreso, que por eso ahí me apasiona, me encanta la idea del congreso y por eso también participo en este congreso, porque veo que se va a tratar muchas cuestiones de vanguardia que ahora mismo la ciencia parece que está entrando también y que quiere explicar, ¿no? Claro, ¿qué es la conciencia? Mira, pregunta sencilla para seguir con la tertulia. ¿Qué es la conciencia? Sofía, ¿qué es la conciencia? Sí. Uy, la conciencia. Bueno, yo creo que es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, por encima de todo, ¿no? Somos seres con conciencia. Y luego ya de ahí a darle todo un concepto, pues seguramente que al conceptuarlo lo vamos a limitar. Pero creo que en esencia somos seres con conciencia y que eso despliega toda una oportunidad de desarrollarnos. Yo lo veo un poco por ahí. No te oímos, Ale. Perdón, Silvia, ¿qué es la conciencia? Silvia, no te oímos. Ahora. No tenía conciencia. Justamente creo que tenemos que distinguir lo que es la conciencia de la autoconciencia, ¿no? La conciencia me parece que nos hace distinguir lo que es el bien del mal, ¿no? Me parece que es esta capacidad de estar centrados en un nivel de registro, ¿no? De dónde estamos parados, ¿no? Me parece que tiene que ver con el registro, con la impresión que tenemos de las cosas, ¿no? La conciencia general. Luego hay diferentes niveles de conciencia. Está la autoconciencia, la conciencia de sí, la conciencia del otro, pero después la conciencia en general me parece que tiene que ver con esta capacidad de distinguir, de poder distinguir los valores, lo bueno de lo malo, ¿no? Me parece que la conciencia está ligada a eso. Genial. Enzo, ¿qué es la conciencia? Bueno, a ver, fíjate, si le ponemos un porcentaje a la conciencia, lo tenemos muy cortito, ¿no? Tenemos un 5-10% de conciencia, como que sería ya bastante, ¿no? Viéndolo dentro de un campo. Pero la conciencia, Alex, tiene mucho que ver con lo aprendido, tiene mucho que ver con lo que vamos heredando, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos tomando como normas, como reglas, todo aquello que de alguna forma nos han ido enseñando, ¿no? Y eso nos hace aplicar qué puede ser lo bueno, qué puede ser lo malo, qué puede ser lo correcto, lo incorrecto. Fíjate que en constelaciones sistémicas y familiares se habla de una buena conciencia del sistema y una mala conciencia del sistema, pero no que sea mala de malo, ¿no? Sino que se toma como diferente, se toma como un reto, como un desafío, llevar la contraria o hacerlo distinto a los patrones o a todo lo que son las reglas de juego establecidas por un sistema familiar. Entonces, cuando un sistema familiar, por ejemplo, impone su ley, ¿sí? Cuando tenemos los llamados mandatos familiares, eso es un modelo de conciencia, pero un modelo de conciencia adquirido. Y así hay un modelo de conciencia más global, más general, que depende también de las culturas, depende también de esa cultura de donde provenimos, de las creencias. Las creencias también pueden condicionar nuestra conciencia. Por supuesto, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Creer es crear. Creer es crear, que tiene mucho que ver también con el poder del aquí y del ahora, el que hablaba antes José Millán, ¿no? La capacidad de estar
presente en el aquí y el ahora. Al estar presente no hay pensamiento de futuro, no hay pensamiento de pasado, ¿no? El cerebro ya sabemos que es predictivo y va bien desconectarlo para conectarse con el flujo de la vida, aquello que la psicología conoce como estado de flow, que es lo que nos hace precisamente que podamos sanar incluso creencias. Y aquí podemos entrar en un terreno, ¿no? Ya que hablamos de la conciencia, de creencias, la sanación cuántica de las creencias. Venimos, ¿no?, de una psicología más bien transpersonal, venimos de la psicología cognitiva conductual, una psicología más transpersonal, en el que vemos que no todo se resuelve con la mente, más bien todo lo contrario, se resuelve más quizá en conexión con el cuerpo, en ese momento presente. Vemos que muchos pensamientos o creencias son heredados, por eso va bien, ¿no? Pues analizar o conectar con el arquetipo del padre, además relaciones que hemos tenido de pequeños, esa infancia, cómo nos ha marcado. Pero claro, esos son procesos que a veces llevan un tiempo, ¿no? La sanación de las creencias que nos limitan y que hacen que no se desarrolle todo ese ser, ¿no? Todo ese potencial que llevamos dentro. Pero ahí entramos ya en el terreno de las terapias que se han dado a llamar o conocidas como sanación cuántica. Aquí podemos entrar biodescodificación, constelaciones familiares. Podemos entrar también en la desprogramación biocuántica, es decir, se le pone siempre ese apellido cuántico en el sentido de que es como si lo cuántico se asociara a rapidez. O sea, que de manera instantánea o rápida se pueden sanar creencias que llevan años limitándonos, ¿no? De eso vamos a hablar también en el Congreso. No sé, ¿o qué os parece esto de la sanación cuántica? Creencias que nos acompañan toda la vida se pueden sanar en poco tiempo. El poder del creador, ¿no? Lo que me gustaría hablar ahora, el poder del creador. ¿Hasta qué punto llega ese poder de nosotros como observadores? ¿Quién quiera? Araceli, por ejemplo. A ver, yo no creo que exista eso de la sanación cuántica ni nada. Sí, la cuántica como nombre, ponerle cuántico, cuántica a lo que sea, depende mucho y eso hablamos mucho en nuestra comunidad, porque ahora hay todo, hay detergente cuántica, hay bufete de abogados cuánticos, o sea, es el nombre, porque yo siempre digo que eso, cuando se dice cuántico, ya viene esa connotación esotérica, que es eso de cuántico, de la energía. No existe la sanación cuántica, no porque hay cosas que no se pueden hacer, no son demostrables y no es porque no se hayan demostrado ya que no se puedan demostrar, es que hay cosas que no se van a poder demostrar nunca, pero desde la visión científica sabemos cómo son. Entonces, yo soy muy en contra de cómo se utiliza, hay que tener un poquito de cuidado cómo se utiliza el cuántico y la cuántica. Mi trabajo casi todos los días es dar un poco esa visión un poco más pragmática y lo que de verdad significa, que ya he dicho que hay muchas preguntas que todavía están sin responder, pero eso de que se pueda sanar en la otra parte del mundo con unos fotones, o sea, trabajo con gente que utiliza eso, yo me he hecho el test, os lo puedo decir, o sea, que soy muy metida en todo eso. Yo no creo. Ahora, que funcione de otra manera y que no sepamos cómo funciona, eso sí que os lo puedo decir. No te puedo decir cómo funciona eso y que a lo mejor es una nueva terapia que se pueda recomendar. Ahora, cuántica no es. Bien. Me gusta esa puntualización porque hay cosas que a veces se ponen de moda, ¿no? Le ponemos cuántico a todo porque eso mola, eso vende y ya está, ¿no? Pero la cosa es que la sanación sea rápida, o sea profunda, o se produzca en poco tiempo, otra cosa es que ya sea cuántica. José, ¿qué opinas tú de todo esto que estamos comentando? Bueno, yo estoy de acuerdo con Araceli, ¿no? He visto canales de astrología cuántica surgir como las margaritas en primavera y las sanaciones cuánticas y las relaciones cuánticas y el sexo cuántico y todo esto, ¿no? Como muchos astrólogos y astrólogas que predicen el fin del mundo y la migración a la quinta dimensión colectivamente y todo esto. Bueno, son las típicas leyendas escapistas colectivas de un típico fin de era, ¿no? El fin de la era pisciana, y todo esto tiene un interés antropológico, cultural, pero no va más allá. Dicho esto, hay
un trasfondo cuántico impresionante. Por ejemplo, hay un premio Nobel de Física, Roger Penrose, un británico, que propuso nada menos que un premio Nobel de Física, ¿no? Que fue de alguna manera demonizado, ¿no? Porque propuso hace muchos años algo que a muchos se nos había ocurrido antes, que es el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, con estas cantidades brutales de memoria, estas asociaciones, estos viajes en el tiempo que realiza nuestra mente, ¿no? Y él propuso que tenía que funcionar en base a principios cuánticos y, bueno, prácticamente lo quemaron vivo. Y ahora empiezan ya a demostrarse, empieza a haber ya pruebas más o menos sólidas, científicas, de que sí que hay fenómenos cuánticos, estos famosos estructuras tubulares en el cerebro en las que sean fenómenos cuánticos y todo esto. Es decir, que hay un trasfondo muy importante, ¿no? De todo lo cuántico, y como siempre la realidad sobrepasa la ficción. Lo veremos dentro de unos años cómo la realidad va a sobrepasar a la ficción, no a nivel de curaciones cuánticas y todo esto, sino a nivel de algo de lo que yo hablo en mi libro, ¿no? De la hibridación. Vamos a entrar en una etapa de hibridación. El ser humano va a pasar, ya lo somos, ¿no? Porque ya todos manejamos estas cajitas, estos black mirrors, ¿no? Estos espejos oscuros sin los cuales no podríamos ni salir de casa prácticamente. Entonces va a haber ya lo que comentaba Araceli, ¿no? La convergencia de la física cuántica, de la computación cuántica, con la inteligencia artificial. Esto va a producir una explosión que no sabemos muy bien dónde va a acabar todo esto, pero sí que podemos apuntar que va a acabar, entre otras cosas, en una hibridación. Los seres humanos vamos a acabar hibridándonos cada vez más. Ya lo estamos, ¿no? Mucha gente rechaza esto de plano, pero ya estamos hibridados. Yo ahora mismo funciono con esto. La gente que oye mal, pues tiene unos audífonos, la gente que tiene problemas de corazón tiene un marcapasos. Estamos ya hibridados, lo queramos o no. Estas gafas es una hibridación tecnológica. No, yo no podría vivir sin mis gafas. Entonces, estamos ya hibridados. Lo que pasa es que vamos a ir a otro paso más allá de la hibridación, y esto, claro, nos va a molestar mucho, porque ya Freud lo dijo en un momento, dijo todo empezó a irse al carajo con Copérnico, cuando descubrimos que la Tierra no era el centro del sistema solar, después con Darwin, cuando descubrimos que no éramos el fruto de un creador todopoderoso y omnisapiente, omnisciente, que nos diseñó fantásticamente, no somos fruto de la evolución. Y luego con el psicoanálisis, cuando nos dimos cuenta de que somos también el fruto de nuestra sombra, de nuestro inconsciente, lo que los astrólogos llamamos la sombra. Y ahora el próximo paso va a ser todo esto, ¿no? Toda esta tecnología cuántico inteligente, en la que de algún modo vamos a empezar a hibridarnos. Y el hombre, tal y como lo concebimos un poco como el hombre o la mujer que fueron nuestras bisabuelas, no el que ya somos nosotros, que ya estamos hibridados, pero dentro de 1 o 2 generaciones, pues no tenéis más que ver los que tengáis hijos pequeños que están ya absolutamente hibridados. Mis hijos están ya hibridados, ya no registran el mundo real tal y como lo registro yo, el mundo terrestre, como decía Silvia, ¿no? El mundo de la materia sólida, espesa y tal. Ellos ya registran otro mundo. Y este va a ser el fin de la especie humana. Como tal, vamos hacia una especie humana hibridada, de algún modo. Cuando hablas, José Alberto, de hibridación, ahí me viene a la cabeza enseguida el chip neural de Elon Musk, que parece que se ha abortado, pero es posible que se vuelva a recuperar. Porque claro, imaginaos, y yo estoy seguro que la gente hará cola incluso, por tener el móvil aquí dentro ya. Sin no tener que llevar el móvil encima, sino que el móvil ya lo tienes en la cabeza, ¿no? Y podrás incluso consultar cosas, podrás ver películas sin ningún dispositivo especial. O sea, la película se va a reproducir en tu propio cerebro. Claro, es que el futuro que viene es algo que ni siquiera ha imaginado la ciencia ficción más visionaria. Ni siquiera, ¿eh? O sea que, sí. Bueno, se abre un periodo apasionante, eso está claro.
De hecho, yo creo que no hay que esperar a esos implantes. Todo esto es un poco el lado gore de la tecnología, ¿no? De hecho, ya estamos siendo penetrados sutilmente. Si tú vas a YouTube, vas a TikTok, te das cuenta que la inmensa mayoría de información que circula es pura manipulación, es puro fake news. Es decir, ya estamos siendo manipulados profundamente, ¿no? Entonces, yo no pienso que nos vayan a meter implantes. Hay métodos muchísimo más sutiles, que es lo que están haciendo. De hecho, los lugares más secretos de ese planeta no son los centros de investigación militar o nuclear, son los laboratorios de marketing de las grandes empresas. Esos son los lugares mejor guardados, porque ahí es donde se está produciendo todas estas herramientas de fake news, de manipulación, de marketing en general, ¿no? Y todo esto pues se va a acentuar muchísimo en los próximos años. Una charla sin duda impresionante la que estamos teniendo. Obviamente ya por falta de tiempo la dejaremos aquí, pero recordad que seguiremos hablando de este congreso. Congreso que tendrá lugar los días 12 y 13 de octubre. Congreso Atlas Lanzarote con José Millán, con Enzo de Paola, con Silvia Neira, con Araceli, con José Luis París, conmigo y bueno, con muchas más sorpresas que os esperan. Recordad que ya se puede hacer la inscripción, solo tenéis que entrar en inscripción.online/Urania Association, tal y como está ahí escrito, que lo podéis seguir también online, entre otras cosas también porque del streaming nos vamos a ocupar nosotros como empresa. Alex Comunica se va a ocupar del streaming de ese congreso, de esas jornadas, lo cual pues nos encanta porque tiene que ver mucho nuestra misión como empresa con la misión también de estas jornadas. José, Sofía, Silvia, Enzo, Alicia, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Araceli. Araceli, gracias. Gracias a ti también. Gracias a todos. Hasta la vista. Gracias. Un abrazo.